Damos gracias a Dios por este nuevo domingo que Él nos da para reunirnos en este lugar y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿no? No es otra cosa que primero anunciar la palabra de Dios y ser salvos. En segundo lugar, crecer en el conocimiento de Él y crecer en el servicio de Él, para Él. Entonces os doy gracias y os pido, como siempre, que unamos nuestros corazones para que este tiempo de predicación esté guiado, esté controlado por Dios, y la mejor manera es con una oración, ¿vale? Vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas, Señor, sobre todas las cosas, pues tú las creaste con el poder de tu palabra. A ti venimos, Padre Santo, pues que eres el también creador de nuestra vida. Pues pasaste nuestra alma de condenación a vida eterna. Pasaste nuestra alma de muerte a vida. Y diste luz a unos corazones que estaban viviendo en tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo y haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, ese que opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros éramos también hijos de ira, lo mismo que los demás, Señor, como dijo Pablo. Pero cuando la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones, entendimos el sentido de nuestra vida, entendimos el significado de la muerte de un tal Jesús. Hace 2000 años en la tierra de Palestina, en un monte llamado Gólgota, el justo moría por los injustos, el perfecto moría por los imperfectos, el bueno moría en el lugar de los malos. Y esa es la verdad que nosotros debemos predicar. No que Él murió simplemente, sino que Él murió y resucitó para nuestra justificación. Porque nada de esto tendría sentido, Señor, si no hubieses resucitado de entre los muertos, como las primicias que eres. Es en esa esperanza por la que nosotros vivimos. Porque si tú, nuestro Señor, resucitaste de entre los muertos, también nosotros resucitaremos. A la voz de tu palabra, cuando vengas con voz de ángel, con trompeta de Dios, ahí los que hayan muerto en Cristo serán resucitados. Los que estemos viviendo, si es tu voluntad, seremos transformados y dejaremos atrás este cuerpo de humillación y recibiremos un cuerpo de gloria, Señor. Por eso, y viendo las señales que se están cumpliendo en todo el mundo, debemos acudir a ti para que nos des sabiduría. Y en estos postreros tiempos, tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos de pecado, tu iglesia siga iluminando como ha hecho siempre. Pues nosotros somos la luz del mundo y también somos la sal de la tierra. Guarda para que esta iglesia, Señor, no pierda esa esencia, no pierda el sentido por lo cual fue levantada. No para albergar personas que vengan el domingo a hacer una determinada labor, una determinada acción. Venir aquí a escucharnos y escuchar hablar a alguien. Venimos a escucharte hablar a ti, Señor. Y ante todo y sobre todo venimos a aprender, a dar un buen testimonio de vida y a crecer y a madurar para también ser enviados y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato, esa es la gran comisión, esa es la orden. Ayúdanos para que lo hagamos, Señor, sin miedo, sin vergüenza, con sabiduría, aunque a veces la respuesta no sea la deseada, aunque a veces la respuesta sea un portazo en las narices. Aún así nosotros estamos llamados a predicar con denuedo tu santa y bendita palabra y no avergonzarnos, como también dijo Pablo, porque es el poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Ayúdanos para que sea así nuestro corazón, Señor, y en este tiempo y en esta hora dejamos todo en tus preciosas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañéis con vuestras Biblias a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24.
Proverbios, capítulo 24. Versículos 11 y 12. Proverbios, capítulo 24, versículos 11 y 12. Vamos a leer juntos. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Leamos juntos a una voz que retumbe este lugar. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Muchas gracias. La semana que viene, desde el miércoles hasta el domingo, tendremos el tercer seminario bíblico de este año. Normalmente hacemos 4 durante el año, luego hay que añadir el seminario bíblico que se escucha durante el retiro del verano, allá por comienzos del mes de julio. Y siempre, bueno, también este año en primavera también escuchamos el seminario bíblico. Entonces, a lo largo del año hacemos entre 4, 6, en algunas iglesias llegan a hacer incluso 8 seminarios bíblicos. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace tanto? Bueno, porque la verdad es que somos duros de mollera, ¿no? Y nos cuesta mucho entender las cosas que vienen de Dios. Ya saben, no estamos equipados para esas cosas, estamos equipados para entender las cosas de este mundo. El dinero, la economía, las compras, centros comerciales, diversión, todo eso no hace falta que nos expliquen, porque todo eso lo entendemos. Pero sin embargo, las cosas celestiales son más difíciles de entender, pues el hombre natural no las puede discernir, dice así la palabra de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente, y nosotros, como muertos en delitos y pecados antes de conocer a Cristo, necesitamos que una y otra vez se nos recuerde por qué vino Jesús a esta tierra. Para los que no lo han oído, pues es bueno porque no hay otra manera de ir al cielo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra escalera que lleve al reino celestial. Solo escuchar el Evangelio, solo escuchar la palabra de Dios, solo a través del oír, no viene por otro medio, ¿vale? Por eso Dios nos envía a predicar, no nos envía a trabajar clavando clavos, o no nos envía a trabajar tendiendo cables, no nos envía a trabajar haciendo magia o arte de birli-birloque. Dios envía a predicar el Evangelio utilizando nuestros labios para hablar y nuestros pies para caminar. Y también para los que ya han recibido la salvación, el seminario bíblico es la manera de adiestrarles para evangelizar. Porque tú no puedes evangelizar si tú no aprendes. ¿Se puede evangelizar sin aprender? No. Porque tú empezarás a comentar que sí, que Cristo vino al mundo, que todos nosotros somos viles pecadores, que la Biblia dice que vamos camino del infierno, pero tendrás que dar argumentos, tendrás que explicarlos en qué pasaje, en qué capítulo, en qué versículo, en qué libro, en qué lugar. Porque la gente quiere eso. Explícame por qué, por qué, por qué. Son como los niños, ¿no? Los niños cuando son pequeños, y mamá, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Cada respuesta nos lleva a otra pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, el mundo es así. Los incrédulos son así. Siempre lo cuestionan todo, siempre lo critican todo, siempre lo juzgan todo, siempre lo sopesan todo. Y aún así, por muchas respuestas que les demos válidas, siempre van a buscar la más rebuscada, valga la redundancia, para refutar nuestra fe. Por eso el cristiano debe estar bien adiestrado. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tú tienes que ser un obrero que no sea avergonzado y que traza bien la palabra. Trazar bien la palabra significa que tú puedes ir de Génesis a Apocalipsis, pasando por Isaías, por Malaquías y una paradita en San Mateo para demostrar el Evangelio de la cruz. Entonces, hermanos, nosotros tenemos mucho trabajo por delante y espero que estén haciendo un buen trabajo durante estas semanas de atrás para que esta semana, desde el miércoles, a partir de las 7 de la tarde, podamos una vez más explicar el Evangelio. Y escúchenme, esto también es importante. No depende de lo bien que hable el que predica, ¿vale? Porque algunos piensan que el seminario tiene más éxito o menos éxito dependiendo de lo bien que hable español el que está encima del púlpito. Error. Y muy graso error. La salvación viene por Dios. ¿Entienden? La salvación viene de Dios. Y Él puede hacer la obra con uno que habla muy bien, con una voz preciosa, como es el caso mío. O puede salvar almas con un tartamudo, con una voz de cocodrilo.
sin faltar al respeto, si hay alguna persona con dislexia, o sea, con disfemia, tartamudez. Dios puede usar a cualquier persona. Lo único que tiene que salir de los labios de esa persona es la palabra de Dios. Aquí hay sitios, aquí hay mejores sitios. Sí, pase. Entonces, vamos a comenzar, ¿vale? Este pasaje. Proverbios capítulo 24, versículo 11-12. Lo vamos a volver a leer. ¿Sí? Vamos a leer juntos. Proverbios capítulo 24, versículo 11-12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hoy tenemos que aprender a ganar almas. Bueno, es más, no hoy. Nuestro trabajo es ganar almas. Si algún cristiano alguna vez se plantea cuál es el sentido de su vida, se lo digo ya. El sentido de vida de todo cristiano es salvar almas. ¿Cuál es la finalidad de un médico? ¿Cuál es la finalidad de un médico? ¿Enfermar a la gente? No, sanar a las personas. Por eso estudió durante 5, 6, 8 años. Y hizo una oposición. ¿Para qué? Porque él quiere ayudar a las personas viendo, escuchando, analizando y estableciendo, pues, en primer lugar, una enfermedad, una dolencia, y después poniéndole un tratamiento. ¿Cuál es la finalidad de un bombero? ¿Cuál es el oficio o el trabajo que desarrolla un bombero? Salvar vidas, ¿no? Salvar vidas. No rescatar gatitos que han subido a un árbol, no. Lo suyo es salvar vidas apagando incendios o rescatándolos de vehículos, de coches accidentados. Entonces, él quiere salvar vidas. Un policía, ¿cuál es el objetivo de su vida? La finalidad de su trabajo, ¿cuál es? Proteger a los buenos y perseguir a los malos. ¿Sí? Se llama Guardia Civil aquí en España, ¿no? Guardia Civil, ¿por qué? Porque guardan a los civiles. No son enemigos, son protectores. Velan por nuestra seguridad, aunque a veces los veamos como cuando vemos al hombre, al hombre del saco, ¿no? El que quiere venir a quitarme el dinero, a ponerme una multa porque he hecho algo mal. Miren, todos estos trabajos, hay muchos más, son muy dignos. Pero ustedes, nosotros, tenemos el trabajo más hermoso, más digno y sobre todo el mejor pagado. El mejor pagado en el sentido de que todo lo que hacemos aquí en la tierra repercute en el cielo. Y si nosotros salvamos un alma, fíjense, tú salvas un alma del infierno y tú tendrás una gran recompensa en el reino de los cielos. Mucho más valioso que cualquier cosa que tú hagas en esta tierra, aunque trabajes durante 1000 años. Aunque trabajes en esta tierra durante 1000 años, en los cielos tú tendrás recompensa por solo un alma mayor que todo eso, incalculable. Eso es una promesa de Dios, pero hay mucho más. Pero al fin y al cabo, hermanos, yo quiero que entendamos y que ustedes, cada uno de nosotros, analicemos nuestro corazón y ver en qué condición está mi cuenta salvífica. ¿Se entiende eso? Mi cuenta salvífica, es decir, ¿cuántas personas he salvado yo? Yo sé que el médico no calcula cuántos pacientes ha ayudado. El bombero no cuenta cuántos fuegos ha apagado, ¿no? Y el policía no cuenta los ladrones que ha metido entre rejas. Pero el cristiano no estaría de más, cuando son pocos por lo menos, contar cuántas almas ha llevado a Cristo. No para llevarse la gloria. Pablo no se quería llevar la gloria. Pero Pablo sí sabía que tenía una obra por hacer, un trabajo que hacer. Y era predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Alguien ha pensado cuántas almas ha salvado? Tal vez la respuesta sea 0. Si tú has salvado 0 almas, hay algo que estás haciendo mal. Porque Dios ha llamado a los cristianos a eso, salvar almas. Tú abre la boca, predica el Evangelio, Él hace la obra de salvación y como un equipo se crea la vida eterna. Eso es así. Entonces hoy quiero que analicemos esto. 7 errores, 7 pecados tal vez, 7 infracciones que cometemos cuando no hacemos el trabajo de predicar. Entonces, presten oídos abiertos, porque el Señor Jesucristo vino al mundo a eso, ¿no? A salvar almas, ¿o no? ¿Cuántas almas salvó el Señor? En la cruz, miles de millones en la cruz. Pero ¿y antes? ¿Y durante su ministerio? ¿Cuántas almas salvó?
¿Te has parado a comentar, a pensar, a reflexionar? Empezando por Nicodemo, ¿no? Siguiendo por la mujer que estaba junto al pozo, la mujer que tocó su manto, que estaba enferma de flujo, Zaqueo, por ejemplo, que estaba subido a un árbol, la mujer que entró a la casa de Simón, el fariseo, y que lloró a sus pies y que derramó sobre él un frasco de alabastro de nardo puro de gran precio, la viuda de Naín. ¿Cuántos? El paralítico que en Capernaum, que rompieron el techo para descolgarlo y que le dijo: a ti te digo, coge tu lecho y anda, tus pecados te han sido perdonados. ¿Cuántos salvó el Señor? Os voy a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Aunque es un versículo que debe memorizar. 1 Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A salvar a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto dijo Pablo. Y recuerden, Pablo no era un malhechor. Pablo era a ojos de hombre, buen hombre. Pero él dice: palabra fiel, digna de ser recibida de todos o por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lucas 5:32, yo he venido a llamar a pecadores, no a justos. Dijo así, ¿no? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. La labor de Jesús es venir a salvar lo que estaba perdido. Y cuando Él se fue, dejó la gran comisión, dejó el gran mandato. En Hechos capítulo 1 dijo, le preguntaron los discípulos: Maestro, ¿ahora vas a restaurar el reino de Israel? ¿Es ahora? ¿Ahora vienes? ¿Ahora lo vas a hacer todo para que volvamos a estar bien? ¿No tengamos el yugo romano, podamos estar libres y demás? El Señor dice: no. Ahora a vosotros no os toca conocer el tiempo y las razones en las que el Padre puso su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Durante los 2000 años que nos anteceden, muchos han salido de Jerusalén, o muchos salieron de Jerusalén, Hechos capítulo 8, por la persecución. Pero conforme salían siendo perseguidos por predicar el Evangelio, no estaban mudos, no eran calladitos, seguían predicando el Evangelio a todos los lugares de la tierra. Si tú te puedes hacer un mapa mundi en tu cerebro, piensa cómo salió el Evangelio desde Jerusalén y cómo se empezó a extender en primer lugar a Europa, ¿no? A Europa. Pablo hizo varios viajes por Europa, Turquía, Grecia, esa zona geográfica. Él quería ir a España, dijo, ¿no? A los romanos: yo quiero ir a vosotros. Y cuando vaya a vosotros me vais a encaminar a España, porque España era lo último conocido de la tierra. Él no pudo venir, pero otros sí llegaron, como Santiago, por ejemplo. Dice, ¿no? Por eso se hace el camino de Santiago de Compostela. ¿Por qué hacen el camino de Santiago? Porque dicen que ese fue el camino que recorrió Santiago, el medio hermano del Señor, para traer la palabra de Dios. Pero el Evangelio también cruzó el charco, ¿no? En el descubrimiento de América también se abrió un nuevo lugar, un nuevo mundo para predicar el Evangelio. Alemanes, ingleses, suizos, belgas, todos ellos perseguidos por la Inquisición, todos ellos perseguidos por la Iglesia Católica, cruzaron el charco y siguieron predicando el Evangelio. América del Norte, América del Sur. Llegó el Evangelio a Australia, ¿no? También llegó a Australia por medio de misioneros americanos. El Evangelio llegó hasta lo último de Oriente, a China, a Japón, a Corea, por medio también de predicadores ingleses, americanos. A África también llegaron muchos. Ahora el mundo ha sido predicado a todo el mundo, ¿no? ¿Hay algún lugar donde no haya llegado el Evangelio? Díganme, ¿hay algún lugar donde no haya llegado el Evangelio? No. Y en Mateo capítulo 24, una de las señales antes de la venida del Señor, una de las señales antes del fin de todo es este: y el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. ¿Y cómo será el fin? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que el Evangelio volverá a donde comenzó. Porque el Evangelio volverá a los judíos, porque llegará el tiempo de angustia de Jacob, donde esos 144.000 de los que habla Apocalipsis recibirán la salvación. ¿Cómo? De la misma manera, predicando el Evangelio y escuchando el Evangelio. El Evangelio volverá a su cuna, a su origen, entonces vendrá el fin. Ya está hecho, todo ha sido proclamado, predicado, ahora vuelve al lugar de origen, reciben la salvación los escogidos, los amados de Dios del pueblo de Israel,
y entonces vendrá Cristo con poder y con gloria. Entonces nosotros tenemos que salvar almas. El Señor salvó muchas almas. ¿Y tú cuántas almas has salvado? ¿Cuántas has salvado? Si no has salvado ninguna, comienza esta semana. Comienza esta semana. Vamos a buscar Marcos. San Marcos. Capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Versículo 14 y 15. San Marcos 1, versículo 14 y 15. Vamos a leer juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son palabras del Señor. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio. ¿A qué vino Cristo? A predicar el evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Versículo siguiente. El reino de Dios está aquí. Eso que nos dice, ¿no? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Las escrituras antiguas. Durante los pasados 2500 años, 2000 años, Dios nos ha hablado por medio de profetas, por medio de mensajeros, por medio de hombres, por medio de su boca, diciendo que algún día llegaría ¿el qué? El renuevo, el Mesías, el ungido, el Cristo. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que tienes que predicar a alguien. ¿Quieres salvar un alma? En primer lugar tienes que convencerlo de que hay que arrepentirse. Tiene que cambiar su manera de vivir. Porque hay un justo juicio de Dios que se va a manifestar a todos los hombres. Y después tienes que presentar, ¿qué tiene que creer ahora? En Cristo. Manifestarle el mensaje de la cruz. ¿Qué significa la muerte de un hombre colgado en aquel madero hace 2000 años? Significa el perdón de todos tus pecados. Significa tener vida eterna. Significa que Dios ya no te condenará. Que Dios te ha dado vida y vida en abundancia. Eso es lo mismo que hizo Cristo. Vino a traer buenas nuevas, libertad al cautivo, vista a los ciegos, anunciar el año agradable y perfecto del Señor. Pero es que todavía está abierto el tiempo. Igual que en el diluvio de Noé llegó el tiempo en el que Noé terminó el barco, Dios permitió un poco tiempo más para que algunos se arrepintiese, subiese al arca, porque el arca tenía una puerta y se podía entrar, no había ticket de entrada, no había que pagar, no había que sacar el billete, la puerta estaba abierta, pero llegó el día que Dios mismo cerró la puerta del arca, ya no hubo oportunidad. También Dios ahora tiene abierta la puerta de la salvación. Pero llegará un tiempo, más pronto que tarde, en que se cerrará esa oportunidad. ¿Y qué ocurrirá con los que se queden fuera? En el diluvio murieron ahogados. Los que se queden fuera de la salvación, ¿qué pasará? Dice que serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Una muerte eterna, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, donde su gusano no muere, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben qué pasa, hermanos? Nosotros pensamos demasiado poco en el infierno, pensamos demasiado en el cielo. Pensamos demasiado lo que voy a hacer en el cielo y no pienso nada lo terrible que sería ir al infierno. Porque vivimos muy tranquilitos, claro, como somos salvos. Pero ¿qué ocurre con los que no son salvos? ¿Han escuchado? Aquí en Tarancón es fácil saber cuando alguien muere, ¿no? Las campanas de la iglesia suenan ten, 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 así, ¿no? ¿Les han escuchado? Hoy mismo cuando salía de casa escuché las campanas. Es muy reconocible. Antes las mujeres, las ancianas de los barrios decían, tocan a muerto. Cuando sonaba ese toque de campana, porque cuando es misa es otro, tan, 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 o cuando es festivo, tan, 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 así, ¿no? Como hace una semana. Pero hay un toque especial que es, tocan, ¿a qué? A que alguien ha dejado esta vida. Y te empiezan a mandar mensajes, ahí te acompaña el sentimiento.
lo sentimos mucho, descanse en paz. Sí, está muy bien, son palabras, pero ¿verdaderamente esa persona está descansando en paz? ¿Esa persona ha preparado su alma para el reino de los cielos? ¿O simplemente vivió en esta tierra despreocupado? Hay una vida eterna. Proverbios 24 dice, salva a los que van en camino de muerte, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Quién son esos? No son otros que la persona que no tiene a Dios en su corazón, los que no tienen a Cristo en su vida. Van camino de la muerte. Ellos piensan que no, que van bien. Como Proverbios 14, ¿no? Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas no están cayendo en el infierno día tras día, día tras día? Sin embargo, los cristianos estamos muy tranquilos en la iglesia, escuchando la bendita palabra de Dios. Amén, gloria. Pero salvamos muy pocas vidas. Versículo 37 y 38 de San Marcos capítulo 1, este mismo capítulo, versículo 37 y 38. El Señor dice, el reino de Dios se ha acercado, creed y arrepentíos. Versículo 37 y 38. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Esto es el Señor predicando en Galilea. Maestro, todos te buscan. Y el que dice, vámonos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Yo he venido para esto, para predicar, y cuando termine de predicar, morir en la cruz y salvar almas. Y después de esto, ¿qué? Os toca a vosotros. Predicar. Y después moriréis, porque la muerte llegará. Pero habrá otros que prediquen. ¿Quiénes? Los que antes habéis salvado y predicado. Entonces vamos a ver uno por uno estos errores que cometemos cuando no predicamos. El primero es claro, desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un mandato específico. Mateo 28, unas hojas atrás, porque estamos en Marcos 1. Mateo 28, versículo 18. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Escuchen, por favor. San Mateo 28, versículo 18 al 20. Estaba una hoja atrás. No podemos tardar tanto. Una hoja atrás. Estábamos en Marcos 1, pues, que es el primer capítulo de Marcos, y este es el último de Mateo. Entonces están hoja con hoja. Vale. Mateo 28, versículo 18, leamos hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así sea. Amén. Así sea, ¿no? Amén. El Señor dice, por tanto que, como toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, fíjate qué diferencia, están cerca, les separa una hoja. Marcos 1 dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, vamos a los lugares vecinos a predicar, para que les predique, porque para esto he venido. Si vamos a la página anterior, el último capítulo de Mateo, Él ya ha cumplido su obra, Él ya ha muerto en la cruz, Él ya ha resucitado, Él ha vuelto de entre los muertos, ¿y qué les dice? Por tanto, ahora que yo he muerto y he resucitado, ahora he recuperado el poder, he recuperado el trono que Adán y Eva entregaron a Satanás, porque lo que ocurrió en el huerto de Edén fue eso. ¿De quién era la potestad de la tierra? ¿De quién era la potestad de la tierra? De Adán y de Eva, porque Dios creó todas las cosas. ¿Y qué les dijo? Creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Los bendijo Dios. Y les dijo, crecer, fructificad, gobernar la tierra y sojuzgarla. Gobernar la tierra. ¿Quién eran los dueños de la tierra? Adán y Eva. Gobernar la tierra, sojuzgarla. Creced, multiplicaos. Pero ellos, al creer en Satanás, no moriréis, entregaron, digamos, las escrituras, ¿no? Como todos tenemos escrituras de nuestra casa, si es tuya en propiedad, ellos entregaron las escrituras de la tierra a Satanás al creer en él. Perdieron la potestad, perdieron la autoridad de la tierra. Por eso a Satanás se le llama el espíritu de la potestad del aire, el Dios de este mundo se le llama, el Señor lo dice, ¿no? El príncipe de este mundo lo llamó el Señor Jesucristo antes de morir. Y ahora el príncipe de este mundo es juzgado, hablando de Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire.
Cuando Cristo resucitó, recuperó esa autoridad. Por tanto, ahora dice, ahora sí, ahora he recuperado yo. ¿Potestad dónde? En el cielo ya la tenía, pero en la tierra no. Pero como he muerto y he resucitado, la he recuperado. Ahora tengo autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ahora qué hago? A vosotros os mando a predicar el Evangelio. Pero no os mando así a tontas y a locas. No os mando, venga, veis y punto. No. Él nos, como diría, nos cubre de poder. Él nos llena de autoridad. Y por eso pone en cada uno de los creyentes de los que Él ama una cosa llamada su Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios? Tenemos necesidad de sentir ese Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos lleva, el que nos guía, el que nos convence, el que nos hace hablar cosas que a veces nosotros no entendemos, el que nos hace hacer cosas que nosotros antes ni se nos podía pasar por la cabeza. Mira, eso no lo haces porque has madurado, no, eso es porque Dios está operando en ti maravillosamente. Pero si yo no hago esto, la gran comisión, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí hay 3 mandatos. En primer lugar, predicad el Evangelio, para que sean salvos. Si no, camino del infierno. Después, ¿qué tienen que hacer? Ellos se tienen que bautizar. ¿Cómo? Como testimonio a los demás de que lo que han creído es lo correcto, de que quieren esa vida, ese camino. Y en tercer lugar, enseñar todas las cosas. Enseñar que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es lo que hacemos domingo tras domingo, aprender la palabra, cómo caminar en la vida de fe. Pero nosotros primero tenemos que recibir la salvación. Y no pueden recibir la salvación si no hay alguien que les predique, dice Romanos capítulo 10, ¿no? Entonces, el pecado es claro, hermanos, el error es claro. Cuando tú no predicas el Evangelio, tú estás desobedeciendo a Dios. Tú estás desobedeciendo la gran comisión. Tú estás diciéndole a Cristo, vale, pero no me interesa. Sí, lo sé, que yo tengo que predicar, pero es que no me sale. No valen excusas. No vale decir que tú eres tímido. Porque Timoteo era tímido, pero Pablo le dice, recuerda el poder que tienes en ti por la imposición de mis manos. No seas cobarde, Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces ve, no vengas con excusas, Timoteo. Los hombres siempre buscan excusas cuando son llamados por Dios. Moisés es llamado por Dios. Moisés, ve a mi pueblo y sálvalo. No, es que yo soy tartamudo. Dijo así, ¿no? Es que soy torpe de lengua, soy torpe de palabra, no sé hablar. Busca a otro que hable bien. No, tú. Tu hermano hablará por ti, pero tú. ¿Así no? Dios llama a los hombres y los hombres siempre tienen excusas. ¿Tú? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu excusa? ¿Recuerdan cuando la parábola de la fiesta del banquete de bodas, cuando fueron llamados todos al banquete? Y dice que todos a una se empezaron a excusar. No, es que he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos. No, es que he comprado una tierra, voy a verla. No, es que me he casado, no puedo ir. ¿Cuál es tu excusa? ¿Hay alguna excusa? No hay excusas, hermanos. Tú eres llamado a salvar almas por el Señor mismo, por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo. Tienes que salvar almas. ¿Quién? Tú. No, el pastor que sabe mucho. No, el pastor que habla tanto. Sí, el pastor también, claro que sí. Pero tú también. Todos estamos llamados a salvar almas. Si no, estamos cometiendo un grave pecado, un grave error, y ese es el de la desobediencia. Primera de Corintios capítulo 9, os leo. Primera de Corintios 9, 16. Este es Pablo hablando. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Con exclamaciones. Os vuelvo a repetir, Primera de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Impuesta necesidad. ¿Qué significa eso? Que Dios me lo manda. Que no me lo manda mi jefe. Oye, ¿tú qué haces si tu jefe te dice que hagas un trabajo? ¿Tú lo haces o no lo haces? Si llega el jefe o el encargado y te dice, oye, mira, muévete ese carro allí y le pone una puerta, hazme un favor. Bueno, no te lo va a pedir ni por favor. Oye, tú, 57, mueve el carro a la puerta. ¿Y qué hace 57? Sí, yo voy. Muevo otro. Porque somos así de palmeras, ¿no?
Nos gusta aplaudir a los jefes, a los encargados. Hacerle la pelotilla, como decimos aquí en España, hacerle la pelota. ¿Para que luego ¿para qué? Para que luego ni te den las gracias. Pero eso sí nos gusta, agradar a los hombres. Trabajamos tanto para ellos y pagan tan mal. Trabajamos tan poco para el Señor y paga tan bien. Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dios me ha puesto la necesidad, obligatorio. Pecado de desobediencia, error grave. El segundo error que podemos cometer si no predicamos el Evangelio, ¿saben qué es? No devolvemos el amor recibido. No hay nada más desagradecido, no hay, como hay un dicho, ¿no? Es de mal nacido ser desagradecido, ¿no? Es de mal nacido ser desagradecido. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien te hace algo bueno para ti, y tú se lo devuelves con algo malo, ¿eso qué significa? Que eres un desagradecido. Eres un desagradecido. Bueno, pues cuando nosotros no predicamos el Evangelio, estamos siendo pasivos al amor recibido. Es como eso feo que queda cuando alguien te extiende los brazos y te abraza y tú te quedas así. ¿No has sentido eso alguna vez? Sí, ¿no? Cuando la parienta está enfadada y tú le vas a dar el abrazo de reconciliación. Venga, perdóname, cariño. Y tú la abrazas y ella sí. O a lo mejor te echa la mano al hombro y te hace... Venga, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes...? No, ¿verdad? Uno siempre quiere que el amor sea correspondido. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Que el amor que Él derramó en la cruz sea correspondido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no? ¿Para qué? Para morir en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y qué dice Romanos capítulo 5, versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¿Y ahora tú qué vas a hacer? Cuando sabes que alguien ha muerto por ti y que Él te ama tanto, 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 ¿cómo vas a devolver ese amor recibido? Él te dice que puedes devolver su amor, ¿sabes cómo? Lo debes compartir. Dice eso la alabanza, ¿no? Con una sola chispa se enciende un gran fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios. Esto has de experimentar y este amor hay que compartir. Lo debes compartir. Qué hermoso cuando se comparte el amor recibido por Dios. Hoy está de moda eso, que te tienen que abrazar 20 segundos, ¿no? ¿Lo han escuchado? ¿No? Dice que si te dan un abrazo así, que no vale mucho, pero que si te abrazan 20 segundos, durante 20 segundos, como que luego lo probamos. Prueba también predicar el Evangelio. Comparte el amor de Cristo. Porque si no lo haces, si no predicas, estás fallando a su amor. Estás no correspondiendo al amor recibido, al porcentaje de amor recibido. Quiero que busquemos San Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 14, versículo 23. San Juan 14, versículo 23. ¿Lo tenemos? San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién? El que me ama. ¿Y qué hará el que me ama? Mi palabra guardará. ¿Qué significa guardar la palabra? Guardar la palabra no es como hacen algunos: meten la Biblia en el estuche, cierran la cremallera, ya, la palabra guardada. No, eso no es guardar la palabra.
Eso es proteger la palabra o proteger tu Biblia. Guardar la palabra significa llevar a cabo la palabra. Guardar la palabra significa vivir lo que dice la Escritura. Eso es guardar la palabra. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará. O en otra expresión, el que me ama, mi palabra cumplirá. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos demostrar el amor recibido por Cristo? ¿O que lo hemos recibido de verdad? Compartiendo el amor a través del Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? El amor. Una carta de amor de Dios. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿No dice eso la Escritura? O dice, id y predicad a los venezolanos. ¿Dice eso en Mateo capítulo 28? O Marcos 16, que dice, id y predicad a los ecuatorianos. ¿Dice eso? No. A todas las naciones. A todas las naciones. Aunque te caigan mal. A un peruano, ve a los chilenos a predicar el Evangelio. Al colombiano, al venezolano. Así, ¿no? El Señor nos manda. Si tú no haces eso es porque no le amas lo suficiente. Versículo 24. Siguiente versículo, 14-24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ven? El que no me ama no guarda la palabra. El que le ama guarda la palabra. Entonces, ¿has entendido el amor? ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Otra vez, ¿amas a Cristo? Sí. Vale. A veces tiene que ser como los payasos de la tele, que salían, ¿cómo están ustedes? Bien, más fuerte, ¿cómo están? Sí. Es decir, ¿aman a Cristo? Primero son 2, sí, luego 10, luego todo. ¿Qué pasa? ¿Se lo han pensado? Amar a Cristo no es decir, sí, amo a Cristo. No. Amar a Cristo es obedecer a Cristo. Amar a Cristo es compartir el amor de Cristo. San Juan capítulo 21, el Señor cuando va, versículo 15, a buscar a Pedro, porque Pedro había vuelto a pescar. Y lo ve a la orilla y lo llama y llega Pedro. Y 3 preguntas. ¿Tú me amas, Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? La respuesta en 3 ocasiones, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, sí sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Y la respuesta también es parecida en las 3 situaciones. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Tú amas a Cristo? Pues te ha ordenado, predica el Evangelio. ¿A quién? Aquella chica guapa de la esquina. No. ¿A quién? ¿A mi amigo? ¿Qué? Y a tu enemigo. Porque si no, estamos cometiendo el segundo error, el segundo pecado de no amar lo suficiente a Cristo. Tercero, otro pecado, otro error que estás cometiendo, ¿sabes cuál es? No estás cumpliendo la máxima del creyente y es estar aferrado a Él y a su palabra. Durante unas semanas, estamos aprendiendo los miércoles, ¿no? ¿Qué palabra estamos aprendiendo los miércoles aquí? Ya vamos por el 3. Quien lo sepa, que levante la mano que le invito a comer. ¿Sí? Rapidito, ¿eh? Ya tengo que invitar a comer. Pero allá ya la familia. Madre mía, no me sale a cuenta esto. Ya no otra vez le voy a dar un chupachus. Muy bien, vida que permanece en el Señor. Ya durante 3 semanas estamos aprendiendo eso. San Juan capítulo 15, ¿no? Esa es escritura. ¿Qué nos dice? Versículo 1. Yo soy la vid, 15:1. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahora alguien le pregunta, fruto, ¿qué es el fruto? Y algunos piensan que el fruto es
que soy bueno, que leo mucho la Biblia, que oro mucho, que no falto a la iglesia. ¿Eso es fruto? Eso es una parte pequeña del fruto del cristiano. Pero ¿cuál es el fruto verdadero? ¿Cuál es el fruto verdadero? Almas. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor quiere que cada día demos más fruto, y el fruto es salvar almas, que cada día salvemos más. Por ejemplo, cuando tú siembras algo, por ejemplo una semilla de manzano, ¿no?, y la pones en la tierra, esa semilla sale, brota la hierba, luego se hace un tronquito, luego va creciendo, pasan 5 o 10 años, y ¿sale cuántas manzanas? 200, ¿no? No, a lo mejor sale una. ¿Entienden? Y tienes que esperar a la siguiente cosecha. ¿Cuántas saldrán? ¿200? 3. ¿Y la siguiente cosecha? 10. Pues eso me ha pasado a mí con mi cerezo. En mi casa yo esperaba este año empacharme de cerezas. Me comí 3. Porque es nuevo. Pero año tras año dará más fruto, más fruto, más. ¿Y nosotros qué? Más fruto. Pero hay que dar, sí o sí, fruto. Y el fruto es salvar a las personas, a las almas que van camino del infierno. Pero si yo me he desgajado del Señor, porque ¿a qué vino Dios? ¿A qué vino Cristo? A salvar almas. Por eso Él es la vid que proporciona savia a los pámpanos. Pero si el pámpano dice, es que no, esto es un rollo, yo me voy a lo mío, ¿no? Porque es lo que hacen muchos cristianos, decir, no, yo lo mío, yo a trabajar en mi trabajo, a matarme ahí, que si hay que echar horas, ¿cuántas horas? Aunque sean 200.000 horas, aunque luego llegue a la iglesia reventado, dormido, me da igual, pero yo tengo que pagar facturas, tengo que pagar coche, tengo que pagar comida, tengo que pagar... ¿Y estamos dando fruto para qué? Para esta tierra. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Porque el que siembra para la carne, de la carne el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué cosechará? Vida eterna. Por eso tenemos que estar agarrados. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que significa permanecer en su palabra. O permanecer en Él. Permanecer en Él significa seguirle a Él. Primera de Pedro 2:21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Cristo que nos dejó pisadas, cómo hacer las cosas, cómo trabajar. Nosotros tenemos que caminar detrás de Él. Con persecución, con angustia, con aflicción de espíritu. ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor nos manda a predicar. Y nos ha prometido una cosa. Las obras que yo hago, Él también hará. ¿Tú has escuchado esto? Lo voy a repetir. ¿Hola? ¿Están ahí? Miren lo que dijo Cristo. Mis discípulos harán las obras que yo hago y aún mayores que estas harán. ¿Eso lo dijo Cristo o no? Sí. Cristo resucitó muertos, multiplicó panes y peces, calmó tempestades, caminó sobre las aguas, sanó mancos, leprosos, ciegos, tartamudos, lisiados, paralíticos. El Señor dice que sus discípulos harán estas señales, obras, y mayores que estas harán. ¿Cuál es la mayor? Porque ¿saben una cosa que Jesús no podía hacer en vida? Salvar el alma de una persona. No la podía hacer en vida. Tuvo que morir para salvar las almas, ¿no? El Señor tuvo que morir y ahí salvar las almas. Porque fue a partir de la muerte de Cristo cuando esas almas fueron salvas que estaban en la promesa. El Antiguo Testamento, recuerden, en la promesa, la sombra de los bienes venideros. Sin embargo, los que ya hemos nacido después de Cristo, tenemos el poder, la autoridad dada por Dios, por su Espíritu Santo, de salvar almas. Literalmente, sacar un alma del infierno
Y no dejarla aquí en la tierra a esperar a ver si hay suerte. No, 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 no. Sacas un alma del infierno y la envías directamente al cielo. Eso lo puedes hacer tú. Ama y yo. Pero parece que no lo comprendemos. Es triste, no lo comprendemos. Que es que mi trabajo es más importante que el del médico, que el del bombero, que el del policía, y que el del presidente del gobierno, y que del rey, que cualquier autoridad puesta en esta tierra. Yo tengo un trabajo mucho mejor remunerado, aunque ahora no lo vea. Pero es un trabajo muchísimo mejor, salvar almas. Entonces tienes que seguir a Cristo. El cuarto error, el cuarto pecado es no habitar en Él, como estábamos viendo. Tú no habitas en Cristo. Si no predicas el Evangelio, tú estás por tu cuenta. Tú estás llevando una vida que no acorda con lo que tú dices ser. Si tú eres del Señor, ¿para quién tienes que trabajar? Para el Señor somos, ¿no? Romanos habla así, ¿no? Dice Pablo. Ya ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, vivimos. Pues ya sea que muramos o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese algunos se lo tienen recitado, lo tienen interiorizado, lo recitan muy bien, ¿no? Pero luego, nanay de la China. Luego no se ve eso. Jesucristo vino a salvar. Y como Él vino a salvar, si yo permanezco en Él, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Salvar almas. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu negocio? Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés. Están muy serios. No me gusta cuando están tan serios. Se les ha muerto el periquito. Eclesiastés. Capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. ¿Lo tenemos? Eclesiastés 1:1. Miren lo que dice la Escritura. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Versículo 2, si quieren también. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál era el trabajo de Salomón? ¿Cuál era el trabajo de Salomón? ¿Era rey? No, era predicador. Mira el orden. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Si esto fuera palabra de hombre, diría, palabras de Salomón, rey en Jerusalén, hijo de David, que le gusta predicar. Pero él dijo, no, el predicador. ¿Qué predicador? Hijo del rey, hijo de David. No David uno, no, David. Rey en Jerusalén. Como algo no secundario, terciario. Lo primero es que él era predicador. Lo segundo que él era hijo de David. Y lo tercero, bueno, me toca ser rey. ¿Qué rollo? Rey en Jerusalén. Esta es la cuestión que debemos plantearnos. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu oficio? ¿Sabes que Jesús con 12 años, cuando los padres llegaron a celebrar la fiesta a Jerusalén y volviendo para su casa, que se había perdido el chico, que se había perdido el niño? No se había perdido. Estuvieron 3 días por ahí buscándolo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y ya llegaron y lo encontraron. ¿Dónde? En el templo. Hablando la palabra de Dios. Y llega su madre, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué te has perdido? ¿Y qué dijo el Señor? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre tenía que estar? A los 12 años ya estaba en el negocio. Y no de la carpintería. Estaba en el negocio del Padre. Con mayúscula, no del Padre con minúscula. Entonces, ¿cuál es tu negocio? ¿O cuál es nuestro negocio? ¿De nuestro jefe con mayúscula o de nuestro jefe con minúscula? Porque sabéis que tenemos 2 jefes, ¿no? Con minúscula y con mayúscula. El minúscula puede ser Incarlosa, puede ser empresa de construcción Manolito. Ese es tu jefe con minúscula. Pero hay un jefe con mayúscula, hay un Dios soberano. Y Él te ha dicho que te ocupes en su negocio. ¿Te estás ocupando en su negocio?
Porque eso nos lleva al quinto error que cometemos. Somos deshonestos con la misión que estamos llamados a hacer. Somos deshonestos. Mateo 25 es una parábola que nos enseña muy bien, muy práctica para todo cristiano. Mateo 25, por favor, busquen conmigo. San Mateo capítulo 25. ¿Saben que, por ejemplo, hoy en día los médicos pueden trabajar por público y por privado, ¿no? ¿Lo saben? Hay médicos que están por la mañana, por ejemplo, en la sanidad pública y luego por la tarde están en Adeslas, bueno, no quiero hacer publicidad, trabajando por sanidad privada. ¿Qué les parecería si su médico atendiese a personas del privado a la hora de atender al público, ¿no? O sea, que un médico esté trabajando en horas de atención a la sanidad pública, pero esté dando ayuda o dando recetas y haciendo su trabajo a gente que paga. ¿Eso cómo se llamaría? Ser deshonesto, ¿no? Eso es ser deshonesto. Ser deshonesto. Bueno, nosotros somos deshonestos cuando trabajamos tanto para el mundo y trabajamos tan poco para el Señor. Eso se llama ser deshonesto. Parábola de los talentos. Capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el 30. Os voy a leer entera para ilustraros. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Mira, ¿qué? El reino de los cielos. Está hablando del reino de los cielos, no está hablando del reino de la tierra. El reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre que se fue lejos no es otro que el Señor. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, ¿no? A uno 5, a otro 2 y a otro 1. 5, 2, 1 talentos. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5, otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10. Leamos juntos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos enseña esta parábola? Muy sencillo. Que Dios, antes de marcharse, al morir, y a través de su Espíritu Santo, Él nos da talentos, ¿no? ¿Dios nos da talento? ¿Qué es un talento? ¿Qué es un talento? Una capacidad, ¿no? Oh, este es talentoso para tocar piano, hay gente que es talentosa para pintar, así, ¿no? Bueno, aquí en la Escritura, el talento, ¿saben a qué se refiere? A una medida de peso. Concretamente 34 kilos de algo. 34 kilos de plata o 34 kilos de oro. Porque dice que el Señor les dio esto, 34 kilos. Un talento. Un talaton en el griego. 34 kilos de peso. Podemos pensar que es oro.
Les dio negociar. Qué curioso cuando el Señor les dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 34, ¿te imaginas 34 kilos de oro? ¿Te has imaginado alguna vez 34 kilos de oro? ¿Un talento de oro? ¿Es mucho o poco? Muchísimo. Pues eso Dios lo ve poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí lo que nos está enseñando esta parábola es que el Señor nos ha dado algo muy valioso. ¿Qué es lo valioso? No lo saben. La salvación. La salvación. ¿Qué nos ha dado Dios más valioso? La salvación. La salvación de mi alma. ¿Qué recompensa dar al hombre por su alma? Es de gran coste. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Alguien me vende su alma por 1.000 euros? 1.000 euros, 1.000 euros, 2.000, 2.000. Venga, subo a 5.000. Venga, subo a 20.000 euros por alma. ¿Quién? ¿No? Como si fuese esto una subasta. 1.000.000 de euros, ¿alguien me vende su alma por 1.000.000 de euros? ¿Qué piensan, que no los tengo? Él nos dejó. Pero Él también, Él es sabio, sabe que no todos tienen la misma capacidad, porque dice que a cada uno le dio según su capacidad. Sí, todos los árboles no tienen la misma capacidad. Hay manzanos que dan 30 manzanas, otros manzanos dan 80, otros manzanos dan 100. El mismo trigo, como enseña el Señor en la parábola, ¿no?, del sembrador, dice que la semilla cae y luego da fruto, ¿cuánto? A 30, a 60, a 100 por uno, porque no todas las espigas van llenas, enteras. No todos vamos a predicar igual, no todos vamos a tener la misma pasión, no todos vamos a tener el mismo anhelo de predicar el Evangelio, pero todos lo tenemos que tener. Sí, hay gente que es muy simpática, ¿verdad? Hay gente que es menos simpática, hay gente que ama mucho, hay gente que ama poco, pero a que no hay nadie que no ame. ¿A que no hay nadie que no ame? En este mundo todos amamos algo, pero unos aman mucho, muchas cosas, otros aman poco, pero todos aman, todos amamos. El Señor nos ha dado un talento. El Señor nos ha dado capacidades. Y lo que nosotros que tenemos que hacer, dice aquí, negociad. ¿No? Negociad, trabajad. ¿Para qué? Para cuando venga el Señor y te diga, yo te salvé, ¿y tú a quién has salvado? ¿Cómo vas a ser? Es que tuve miedo. Y tu salvación, ¿sabes qué hice? La escondí. No debajo de la tierra, sino debajo de mi corazón, debajo de mi alma. No prediqué a nadie, ¿sabes por qué? ¿Y si me quedo sin amigos? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y qué me van a decir? ¿Me van a decir friki? Por eso me callé. El Señor, ¿qué te va a decir? Ay, pobrecillo, qué tímido mi chico, ¿eh? No. Te va a decir malo, negligente, descuidado, porque yo te di algo muy valioso. En cambio otros, como por ejemplo Pablo, como por ejemplo D.L. Moody, como por ejemplo Charles Spurgeon, como por ejemplo John Wesley, por ejemplo, no sé, podría estar así toda la mañana, grandes predicadores, evangelistas, pero no solo eso, eran personas que viajaban kilómetros y kilómetros a caballo para predicar el Evangelio y salvar almas. Y personas que murieron quemados en las hogueras, personas que fueron atravesadas por lanzas por predicar el Evangelio en otros países lejanos, personas que, como por ejemplo Jim Elliot, un famoso misionero estadounidense que fue a la selva de Ecuador y lo mataron a él y a sus amigos, los indígenas, y ellos iban a predicarles el Evangelio. Después, ¿saben qué hizo su mujer? Contrató a un ejército de mercenarios y aniquilaron a aquella tribu. No, esa mujer con las otras mujeres de los otros misioneros asesinados volvieron a esa tribu a predicar el Evangelio. Y a esos indígenas casi les explota el cerebro. ¿Por qué? O sea, nosotros hemos matado a vuestros maridos y estáis viniendo vosotras a hablarnos de amor. ¿A nosotros, los asesinos de vuestros maridos? Cuando tenían que venir con fusiles de asalto. Y ellos vinieron con la Biblia. ¿Cuál fue el resultado? Esa tribu se convirtió al Evangelio. Pero claro, si somos deshonestos y nos ocupamos... Jim Elliot, por ejemplo, ¿no le habría mejor quedarse en Estados Unidos? Habría vivido muchos años, ¿no?
Si se hubiese quedado en Estados Unidos sin predicar, en su casita con su mujer, cariño, me voy a la faena, me voy a la fábrica. Adiós, mi amor. Habría vivido muchos años, sí. ¿Pero habría ganado a alguien para Cristo? No. Por eso debemos tener en cuenta, ¿qué me dirá el Señor cuando llegue al cielo? ¿Me dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra? ¿O qué te dirá? Eres el peor de mis empleados. ¿Te avergonzará el Señor? Hay que pensar. Porque también nos lleva al sexto, penúltimo, ya acabo de verdad. ¿En qué tienes tu corazón? ¿En qué piensas? En a ver si este mes llego bien, a ver si llega algún mes que llego sobrado, me compro algo bonito, o a ver si encuentro un trabajo donde no me duela la espalda tanto, a ver dónde voy de vacaciones el año que viene, a ver dónde compro el billete más barato. ¿Tus pensamientos son esos? ¿O tu pensamiento será, ¿qué pinta tendré yo en el cielo? ¿Cómo de grandes serán mis alas? ¿Cómo será mi potencia en lúmenes? ¿Saben lo que son los lúmenes? Los hombres sí lo saben, ¿no? Hombres, ¿ustedes saben lo que son los lúmenes? La intensidad que tiene una lámpara. Cuando vamos a comprar una bombilla, ves los lúmenes que tienen, 5.000, 10.000, no sé qué, porque es la intensidad de brillo. No lo que consume, que esos son los vatios, que también lo miramos, para que consuma menos. Los lúmenes es la intensidad de brillo. Permítame ilustrarles esto. Daniel, vamos a Daniel, por favor. Daniel, capítulo 12. Daniel. Daniel, capítulo 12. Versículo 2. Daniel 12, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza, confusión perpetua. Serán despertados, vida eterna y otros vergüenza y confusión perpetua, eterna, para siempre, por los siglos de los siglos. Por si no queda claro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Nos paramos. ¿Quién son los entendidos? ¿Quién son los entendidos? Los salvos son los entendidos. Los que han entendido el amor de Cristo en la cruz, no por su sabiduría, porque la palabra de la cruz no se entiende por a ver cuánto coeficiente intelectual tú tienes, no. Se entiende por cómo oye tu corazón. Cómo escucha tu corazón, tú puedes entender. Como dice Colosenses, desde el día que oímos y entendimos la gracia de Dios, en verdad. ¿Los entendidos qué harán en el cielo? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Estos los entendidos, los salvos, resplandecerán. Eso sí, unos con 1.000 lúmenes, otros con 5.000 y otros con 10.000. Porque ¿alumbrará lo mismo Pablo que tú? ¿O que yo? ¿A que no? ¿No? Nosotros brillaremos como luciérnaga. Él pues será como un foco de estos de estadio de campo de fútbol. Pero el caso es iluminar. Pero fíjese lo que continúa diciendo. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo me imagino que Pablo cuando predicaba y cuando era azotado, cuando era perseguido y cuando estaba flotando en el mar como náufrago en 3 ocasiones, yo creo que todo le animaba a seguir adelante. ¿Saben qué? Entre una de esas cosas es esta promesa que aparece en el libro de Daniel. Y yo estoy enseñando a la multitud, yo voy a resplandecer como las estrellas a la perpetua eternidad. Confiar en la promesa de Dios, porque esto es una promesa de Dios.
Versículo 4, tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Esto es un claro ejemplo de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Muchos corren de acá para allá, para acá, para acá. Viajan a un lado, viajan a otro. En 10 horas te has puesto en la otra punta del mundo. Y la ciencia se aumentará. La ciencia se ha aumentado exponencialmente. ¿Pero en qué piensa el cristiano? ¿Tú en qué piensas? ¿En pagar la factura de la luz? ¿O en cuánto alumbrarás en el cielo? ¿En qué piensas? ¿En tu tesoro terrenal o en tu tesoro celestial? El galardón. ¿No piensas en el galardón? Yo de verdad, cuando vienen aflicciones a mi vida, cuando digo, pero Señor, afloja un poco. Afloja. Afloja, que estoy morado. Porque a veces dicen, no, Dios aprieta pero una hoja. A veces estamos morados. Un poco afloja. Pero ¿saben lo que me anima? Yo no sé ustedes, pero yo creo que yo voy a resplandecer como estrella perpetua de eternidad. Yo lo creo. Proverbios 11, vamos a buscar, perdón. Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11. Versículo 30. Vamos a leer. Proverbios 11, 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Una persona que gana almas es la más sabia del planeta. Algunos piensan que el médico ha tenido que estudiar un montón de años. Madre mía, ha matado ahí a estudiar, abriendo libros de medicina, de biología, ¿cómo se sabe tantas recetas, no? Si yo cuando tengo que decir parafeno, me tengo que pensar y solo es una caja. Imagínate él para saber todas las medicinas que se tiene que tomar la gente, todo lo que tiene que saber, ¿no? Imagínate un juez, el juez del Tribunal Supremo, tiene que saber tantas leyes, tiene que saber tantas cosas, ¿no? Hay carreras universitarias que es estudiar. Los sabios que tienen que ser, ¿no? ¿Qué sabio tiene que ser un juez para imponer justicia? ¿Qué sabio tiene que ser un médico para darte el tratamiento adecuado? Si te duele la cabeza, paracetamol, ¿no? Ibuprofeno, pero otras cosas son más complicadas. Pero ¿y el que gana las almas? ¿Saben por qué es sabio el que gana almas? ¿Sabes por qué dice esto la Escritura? ¿Que el que gana almas es sabio? Porque él sabe verdaderamente, el que gana almas sabe verdaderamente lo que vale un alma. Por eso es sabio, porque las gana, porque sabe lo que vale, ¿o no? ¿Ustedes no miran la factura de la luz? ¿A cuánto está el kilovatio por hora? ¿Sí o no? Porque sabes que eres sabio, que si pagas mucho, o sea, que si gastas mucho, pagas, ¿no? Por eso estás contratando con esta compañía que te lo pone a 12 cuando estás pagando 14. Y luego tú dices, qué sabio soy, qué bien lo he hecho. He cambiado y estoy ahorrando 5 euros, ¿no? ¿Cuánto vale un alma? Claro, la tuya ¿cuánto vale? Incalculable. ¿Y la de él? 2 duros, 1 euro. Todas las almas son igualmente válidas. La del asesino es igual de valiosa que la tuya. Todas las almas valen. Por eso el sabio las gana. El necio, ¿qué hace el necio? Las pierde. Por eso Pablo nos llama en Efesios capítulo 5 a vivir como sabios, no como necios. ¿Saben por qué? Porque si el cristiano no vive como un sabio,
No es que tú vivas mal la vida cristiana, ¿sabes qué pasa? Que es que por tu mala vida cristiana, muchas almas se están perdiendo. Porque a nadie le resulta atractivo el Cristo que tú predicas. Estás predicando un Cristo que te ha llenado de gozo, de felicidad y de tal, pero luego tu vida no ve en el gozo por ningún lado, estás amargado, parece que vas chupando limón durante todo tu día a día. Entonces, ¿quién va a querer venir a Cristo? Yo a veces sé quién tiene a Cristo en su corazón o quién lo tiene con más anhelo. Porque es la ventaja de estar predicando frente a ustedes. Yo sé de sobra quiénes son los que se duermen, los que no se enteran ni de papa. Porque los veo todos, hasta de la cabecita les sale así los dibujitos con el sueño, ¿no? A otros se les ve que no les importa mucho. A lo mejor esta predicación ya la han escuchado, entonces les entra por aquí y les sale por acá. Y otros sí se les nota que están prestando atención y que la palabra está cayendo como el bocadillo cuando te lo comes y va al estómago y te sientes lleno. Otros así. Pero miren, hermanos, si nosotros no lo hacemos fuera, aunque lo digan aquí 40 veces, porque ese es el problema muchas veces en las iglesias, que se repite tanto una cosa que ya la damos por sentada y luego igual no lo hacemos. Esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, pero no lo hago. Y ese es el último de los pecados. Cuando yo no salvo almas, mis manos están literalmente manchadas de sangre. Mis manos, no las de otro, mis manos están manchadas de sangre. Déjenme explicarles. No quiero preguntar a nadie aquí, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchos de los que hay aquí, yo les pregunto, ¿tú cómo salvarías un alma? Como por ejemplo al bombero. Yo cuando he ido algunas veces con los niños del colegio, al ver el parque de bomberos, les enseñan a apagar los fuegos. ¿Y qué les enseñan a los bomberos? Al fuego, ¿dónde hay que apuntarle? ¿Arriba o abajo? ¿O a todos los lados? Enseña que tienes que apuntar a la base, al origen, donde sale el fuego, no la llama más fuerte arriba, no, abajo, por ejemplo. También les enseñan que cuando hay un incendio en casa, ¿tú cómo tienes que ir? ¿Andando normal o tienes que ir a gatas? A gatas, ¿no? Hay que ir a gatas porque el humo va para arriba, porque hay aire caliente, ¿no? Tú puedes ir por abajo, el aire está menos contaminado. Que hay que coger una toalla, ponerla mojada, ponerla por las puertas para que no entre el humo. Cosas así, ¿no? No me quiero ir por las ramas, pero cuando se enseña esto es para que lo hagan en práctica, ¿no? ¿O no? Sí. Cuando enseñamos aquí en la iglesia las cosas, ¿para qué es? ¿Para que tengas un cuaderno así de gordo en casa? Con la predicación del 10, del 17, del 21, ¿no? Puedes incluso tener la biblioteca de Inglaterra con tus apuntes, pero si luego no lo haces, si luego no lo vives, ¿de qué te sirve eso? No sirve de nada. Por eso lo que Dios dice es, aquí te preparas y allí lo haces. En el parque de bomberos ensayas con unos fuegos que tienen de cartón, bueno, de cartón no, de madera. ¿Para qué? Para cuando vayan al fuego de verdad sepan hacerlo. Entonces tú aquí prepárate, entrénate, practica, para que luego lo puedas hacer. Porque si no lo haces, imagínate que luego el bombero no apunta bien al fuego y una persona que se quema por él, por su culpa. Bueno, a lo mejor esa persona se quema de segundo grado, de tercer grado, pero ¿qué ocurre cuando tú sabes que un amigo tuyo, que un compañero de trabajo, que un familiar querido va camino al infierno y que si ese mismo día se muere, se va a despertar en el infierno? ¿Tú qué va a pasar? ¿Tú qué piensas? ¡Ay, qué pena! No. Hemos empezado leyendo, ¿no? Proverbios. Lo buscamos otra vez, ¿no? Proverbios 24. 24. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. 11 y 12. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Dará al hombre según sus obras. El Señor mira tu corazón. El Señor sabe que tú conoces su palabra, que tú conoces el Evangelio, que tú sabes que Cristo murió por todos nosotros, que tú lo sabes.
Proverbios 24, 11 y 12. Porque si no, no te mandaría a librar a los que están en peligro de muerte. Si no, no te mandaría a salvar a los que van en camino de muerte. Tú sabes que si una alma se muere, si una persona se muere hoy, va al infierno, ¿o no lo sabes? Si esa persona no tiene a Cristo, ¿dónde va? Al infierno. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Y qué ocurre si y nos quedamos así? Mis manos están manchadas de sangre cada vez que ha muerto alguien que yo no le he predicado el Evangelio sabiendo que esa persona no tenía a Cristo en su corazón. Las manos están manchadas de sangre. Ezequiel 3, versículo 17 al 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre la demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Tú habrás librado tu alma. A veces nos comportamos como los monos de Gibraltar. ¿Saben quién son los monos de Gibraltar? Hay un refrán de eso. Este es como los monos de Gibraltar. No ver, no oír, no hablar. ¿No han visto estos dibujos? Que hay tres monitos, uno así, otro así y otro así. Esos a veces somos los cristianos. Vemos el pecado, uy, 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 uy. Te vienen con el chisme, oh, la, habla chucho, que no te escucho, así. O te empiezan a contar, yo mejor me callo. No, el cristiano no puede ser así. Cuando tú ves el pecado, tapas los ojos. Tú tienes que reprender. No te puedes quedar, cuando escuchas cosas que ocurren en tu vida, en tu entorno, no te puedes quedar impávido. Actuar. Porque si no, tus manos estarán manchadas de sangre. Dios lo ve. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Es decir, el que te ve claramente tu alma, tu corazón, tu condición. Dice, Él lo conocerá. Y dará a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, yo creo que ya está bien, ¿no? ¿Está bien o no está bien? ¿Nos ponemos a trabajar? ¿Nos ponemos? Porque todavía no hemos trabajado. Es curioso cuando yo pregunto a las personas cuando vienen aquí, ¿usted cómo viene? No, yo he venido solo. Yo he venido solo. La mayoría han venido solos. La mayoría de gente que está aquí y que se han quedado aquí, ¿saben con quién han venido? Han venido con Dios. Pero han venido solos. Han buscado una iglesia, han pasado por aquí, han visto el cartel, pero no ha habido nadie que le diga, ven a este lugar, ven aquí a escuchar la palabra de Dios. Hay algunos que sí, algún amigo o algún compañero de trabajo, ven a la iglesia, ven. Pero no se trata de ven a la iglesia a escuchar el sermón del domingo del pastor Julián, ven, a ver qué nos tiene que contar hoy. No, no es eso. Aquí tenemos que venir a salvar nuestra alma. En primer lugar, mi alma. Yo tengo que salvarme a mí. ¿Cómo? Escuchando la predicación, escuchando que Cristo murió por mis pecados. Que yo si muero hoy, ¿dónde abriré los ojos? Recuerden al malhechor. Acuérdate de mí cuando estés en mi reino, en tu reino. Y el que le dijo, de cierto te digo, amenamente digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas veces fue a la iglesia? ¿Cuántos diezmos dio? ¿Cuánta ofrenda? ¿Cuántas buenas obras pudo dar? Ninguna. Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y miren, unas pocas horas antes, ¿qué le estaba haciendo? Le escarnecían, le injuriaban. Porque eso nos cuenta la palabra, ¿no? Dice que los dos que estaban crucificados le injuriaban, sálvate, sálvanos. ¿Y te lo imaginas unas pocas horas después? Señor, acuérdate de mí cuando estés en mi reino. Ah, ¿ahora? ¿Qué me decías antes? Y así, ¿no? El Señor podía haber dicho, ¿no? ¿Y antes qué me estabas diciendo? Pero el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú murieras hoy, ¿dónde te despertarías mañana? ¿Lo has pensado? ¿Quién te ha dicho que mañana estarás vivo? Cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento.
Uno sale por la calle y viene un coche, te atropella y abre los ojos, ¿dónde? Algunos piensan que van a ver a San Pedro con las llaves, ¿no? ¿No? O está el Señor, o está un horno incandescente. Pero tranquilo, saldrás de allí en el día del juicio del trono blanco, para ir a otro fuego incandescente por los siglos de los siglos. Tenemos el poder, tenemos el mandato, tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Romanos, acabamos aquí, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Este es uno de mis pasajes favoritos, uno de ellos. Tengo muchos, ¿vale? Uno. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Vamos a leer juntos, por favor. Romanos capítulo 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare al Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo se invoca al Señor? Bueno, hay que invocar a aquel del cual no han creído. Hay que abrirles el corazón y saber que hay que creer lo correcto. Por eso hacemos el seminario. Muchas personas vienen aquí creyendo en Dios, sí, y los demonios creen y tiemblan. Si no se trata de creer en Dios, sino de creer quién es Jesús, quién es su Hijo amado. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso hacemos el seminario, para que oigan de aquel. Oigan. La fe viene por el oír, versículo 17, y el oír por la palabra de Dios. Solo viene por eso. Oír. Entonces, inviten a que vengan aquí a oír. ¿No tienes valentía para predicarles el Evangelio, para decirles que son unos viles pecadores y que van camino del infierno? Bueno, pues tráelos aquí, yo se lo digo. Si tú no eres valiente para decirles que son hijos del diablo, no te preocupes, yo cargo con el muerto. Yo tengo las espaldas muy anchas. No pasa nada. Pero hay que traerlos a este lugar. ¿Para qué? Para que oigan. Pero también dice, ¿cómo predicarán? Versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Somos enviados a predicar. Y el Señor nos dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Miren, van hablando con los labios, pero lo hermoso que ve Dios, ¿qué es? No dice qué hermosos son los labios que anuncian la paz. No, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe que nuestros labios no son hermosos. Nuestros labios son inmundos. Que dentro de nuestra boca hay una lengua que es muy pequeña, que se jacta de grandes cosas, pero que enciende un pequeño fuego, o sea, que enciende un gran fuego nuestra pequeña lengua, ¿no? Que nuestra lengua a veces bendecimos, pero hay veces que también maldecimos. Pero el Señor dice qué hermosos son los pies cuando van a anunciar el Evangelio. Entonces, hermanos, muevan los pies. Muevan los pies y no para bailar. Muevan los pies para evangelizar, muevan los pies para trabajar para el Señor. Y lleven el mensaje de las buenas nuevas. Y una manera de evangelizar muy buena, ¿saben cuál es? Vive como un cristiano. Vive como un cristiano. Y vas a impactar. Vas a impactar igual que esa tribu de la selva del Amazonas, cuando vieron a esas mujeres venir a predicarles del amor de Dios después de haber atravesado con lanzas a sus maridos, quedaron impactados. Ustedes tienen que impactar al mundo con su vida. Que cuando te maldigan, tú bendigas. Que cuando te insulten, tú piropees. Que cuando te den una bofetada en una mejilla, pongas la otra. A veces no lo ven. Ese es el problema. Pero cuando lo vean, dirán, estos parece que sí. Así, estos parecen algo diferente.
Por eso hay que cambiar muchas veces muchas actitudes que tenemos y aptitudes. Vale, hermanos, terminamos aquí. Recuerden, son muchos los pecados, un total de 7 errores que cometemos cuando no salvamos almas. Hay que salvar almas. ¿Vale? ¿Sí o no? Movamos los pies y abramos los labios y salvemos almas. Vamos a orar y terminar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Diste libertad a nuestras almas. Nos has abierto la puerta del cielo. Nos has dado un nombre nuevo. Nos has dado una nueva morada celestial. Nos has hecho coherederos juntamente con Cristo Jesús. Nos has dado una ciudadanía en el reino de los cielos. Y así, por un largo etcétera, podíamos cuantificar cuán grandes cosas has hecho por nosotros. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Como dice el salmista, levantaré la copa de tu salvación, invocaré tu santo nombre. Yo no puedo callarme, Señor, después de recibir el maravilloso regalo de la vida eterna. Yo no puedo callarme, aunque me persigan, aunque nos insulten, nos difamen. También difamaron a nuestro Señor. Ayúdanos para que no nos cansemos, Señor, de predicar tu palabra. Porque el tiempo se acerca, el tiempo se acaba. Muchas personas, muchos seres queridos, padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas. Si hoy viniese, Señor, ellos se quedarían. Ayúdanos para que podamos salvarlos antes de que sea demasiado tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza.